Pero no. Doctora, ¿usted es el conector de? Sí. Ay, gracias. Y el encargado. Y yo no vaya a ¿qué va a dar? Pues quién sabe, pues hay el mismo, pero no está. ¿Quieres que se te diga? Te digo, vamos a ¿qué pasó, Rosario? ¿Ya viste? Afortunadamente, hice poco tiempo. Entonces, doctora, ¿me quiere su opinión?
Lo de la quincena, esta quincena, porque yo pregunté y me dijeron a las 2 de la tarde, porque solo está lo de la quincena que pagar. Es que no es el aguinaldo. Todos protegen de la escuela. Porque fíjate que luego se paran en la constancia. Siempre estorba. ¿Quiere comprar? No, ya. Vamos, ir a sacar el aguinaldo. La verdad es que no se pasa. No. A mí que me dan las cuentas. Y yo sí, dice que va a revisar y si hay alguna cosa, y ya no puede regresar, pues por eso. Sí. Yo veía que no me gusta hablar. Voy a publicar una biografía. Bueno, ¿y tu hermana quién se va a entrevistar? Me dijo que ya no se va a Bueno, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Yo dije, ¿a dónde llegué? Espera, ¿a dónde llegué? ¿A dónde tengo que estar? Ya vi. Ah, bueno, para de cuenta. Ya sé que llegaste. Sí, por favor. Bueno, vamos a continuar la mesa educación intercultural de 16 actores en las públicas. Ahora vamos a tener la presentación de los compañeros de la sexta promoción de doctorado. Vamos a iniciar con la presentación de la maestra Gladys Montes González, que presenta la ponencia de representaciones sociales y cultura regional en los distintos departamentos de educación primaria frente a la reforma educativa mexicana de 2013.
Tiene 30 minutos para esta presentación. Pues, buenas tardes a todos y todas. Gracias por permanecer aún aquí. Mi nombre es Gladys Margot Pérez González, de la sexta promoción del doctorado en estudios regionales. Mi directora de tesis es la doctora Elsa María Arias Ordaz Castillejo. El título de mi ponencia es el mismo título que tiene mi investigación: representaciones sociales y cultura profesional de los docentes chiapanecos de educación primaria frente a la reforma educativa mexicana de 2013. El propósito del estudio, cuyos avances se presentan en este trabajo, es construir el campo de diferenciación social de las representaciones sociales que los docentes de educación primaria en Chiapas tienen sobre la reforma educativa decretada en México en 2013. El estudio ubica su carácter regional en el estado de Chiapas, por una parte como espacio geográfico territorial y por otra como espacio de construcción simbólica de los docentes de educación primaria. La definición de la dimensión regional se hace a partir del planteamiento sobre las regiones geográficas de batalla, así como del planteamiento de Pierre Bourdieu sobre la posibilidad de reorganizar el espacio social como un espacio simbólico. El esfuerzo de conocimiento sobre Chiapas como universo social simbólico implica que éste sea considerado como territorio de objetivación de una formación social específica, entendida esta, de acuerdo con Bourdieu, como un sistema de relaciones de fuerza y de significado entre grupos o clases, cuyos intereses y procesos económicos, políticos, sociales y culturales, endógenos y exógenos, han tenido en la educación un factor determinante para la construcción simbólica de dicho sistema de relaciones. Como sistema de fuerza se concibe a la región entidad en que se desarrolla este estudio, en función de lo que Batallón entiende como temas para el abordaje del espacio geográfico social, entendidas aquí como tres dimensiones de lo regional. La primera dimensión, referida al control del territorio por los actores político-administrativos y a las divisiones territoriales que resultan del proceso histórico de la administración pública, es considerada aquí como las relaciones que la entidad ha establecido con la Federación, en tanto que políticas públicas de distinto orden y tiempo que se articulan directamente con el problema y el objeto de estudio e investigación. La segunda dimensión, referida a los modos de actuar de los agentes públicos o no del ordenamiento territorial, se considera aquí como la antigüedad de los docentes, el lugar donde desempeñan su labor profesional, el lugar donde radica y la lengua que hablan. La tercera dimensión, referida como tentativa de entender la visión de los grupos sociales sobre los territorios que habitan, se consideran aquí como las representaciones sociales propiamente dichas de los docentes en cuestión, organizadas en un campo de diferenciación social. Sobre la primera dimensión, puede decirse que, a partir de que Chiapas se anexa a México el 14 de septiembre de 1824, sus relaciones con la Federación paulatinamente se van definiendo con criterios de orden nacional. Según Batallón, en los criterios de regionalización del espacio social como espacio político, el influjo de los intereses de los agentes que operan el ordenamiento territorial impone determinadas políticas hacia las regiones estatales. En este sentido, Lara sostiene que, particularmente en Chiapas, los proyectos hidroeléctricos y petroleros desarrollados a partir de 1970 generaron movimientos migratorios de trabajadores de otras entidades bajo relaciones laborales y salariales que agudizaron la desigualdad. El movimiento por reivindicaciones salariales de los trabajadores de la educación, iniciado en 1979 en los municipios del norte de la entidad, autodenominado Movimiento Democrático Magisterial, tiene en su base esa situación. Puede decirse que como producto de una política de ordenamiento regional de las entidades que integran la Federación, en un primer momento se vinculan los proyectos económicos de energía más importantes de la Federación y la entidad
cuyos referentes no solo son los relacionados a la industria petrolera en Chiapas, sino también se agregan los relacionados a la construcción de las grandes hidroeléctricas, Chicoacén, La Angostura y Malpasa. En un segundo momento, la actual reforma educativa decretada en 2013 como una política nacional que se articula al devenir singular de la objetivación de las políticas nacionales, en donde el magisterio chiapaneco, heredero de las jornadas de lucha gremial del momento anterior, se convierte en agente beligerante frente al proceso de legislación y operación de dicha reforma. Según la Secretaría de Planeación del Estado de Chiapas, los datos generales más relevantes sobre la entidad que sirven de marco de las tensiones y relaciones anteriormente señaladas son las siguientes. Chiapas tiene 118 municipios actualmente distribuidos en 15 regiones socioeconómicas. En 2010 había 20.047 localidades, de las cuales 19.873, es decir, el 99.1% del total, son localidades rurales, y en ellas habita el 51.3% de la población. Las urbanas son 174 localidades y en ellas reside 48.7% de la población. Chiapas ocupa el segundo lugar con más alto grado de marginación a nivel nacional, indicador que hace referencia a educación y servicios básicos. 78.4% de su población se encuentra en situación de pobreza y 32.8% en pobreza extrema. Para el año 2010, 17.8% de la población de 15 años y más era analfabeta, mayormente mujeres. El grado de escolaridad promedio para la población de 15 años y más es de 6.67. Sobre la segunda dimensión mencionada anteriormente, en la que se considera la antigüedad de los docentes, el lugar en donde desempeñan su labor profesional, el lugar donde radican y la lengua que hablan, los datos más importantes son los siguientes. Según la Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios de la Secretaría de Educación en Chiapas, COPE-ICO, dentro de la modalidad que implica el servicio docente, con relaciones laborales normadas por la reforma educativa en cuestión, en educación primaria se atiende a través del servicio de primaria general estatal en 580 escuelas a 105.695 alumnos con 4.063 docentes. En primaria general federal transferido en 2.835 escuelas a 379.575 alumnos con 14.157 docentes. En primaria indígena estatal, en 321 escuelas, a 9.932 alumnos con 530 docentes. Mientras que en primaria indígena federal, transferido en 2.498 escuelas, a 229.171 alumnos con 8.067 docentes. Según la Secretaría de Educación, SED, en Chiapas el rezago en infraestructura educativa, necesidad de construcción de aulas, espacios cívicos y deportivos, sanitarios, etcétera, en el nivel de primaria oscila alrededor del 50% del presupuesto total asignado al nivel para todas las funciones. Según el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, factores como el cambio climático, migraciones masivas, trata de personas, violencia contra niñas y niños y jóvenes, enormes desigualdades sociales y económicas, así como las tendencias globales de la sociedad del conocimiento, la economía de la creatividad y las TIC, constituyen los principales desafíos del sistema educativo de la entidad. Un elemento importante de la visión educativa oficial en Chiapas consiste en alinear sus acciones a las políticas de la reciente reforma del artículo 3º constitucional, decretada en enero de 2013. De igual manera, comprometer al magisterio con el desarrollo del nuevo modelo educativo, haciendo necesaria su participación en programas de formación,
actualización, profesionalización y procesos de evaluación tanto individual como de sus alumnos. Sobre la tercera dimensión, referida también anteriormente, que considera las representaciones sociales propiamente dichas, organizadas en un campo de diferenciación social, puede decirse que los datos expuestos en las dos dimensiones anteriores permiten sostener que Chiapas, como campo general de relaciones y tensiones, contiene diversos ámbitos de conflicto. En el ámbito educativo, los docentes de nivel primaria, como los principales actores responsables del proceso de formación escolarizado de dicho nivel, integran un campo específico con diversos procesos dentro de los que destacan, por su importancia actual, las percepciones, actitudes y posiciones entendidas como representaciones sociales que construyen frente a la reforma educativa decretada en México en 2013. De esta manera, el conocimiento de las representaciones sociales de los docentes de educación primaria en Chiapas se constituye en el conocimiento de los modos de actuar y de la visión de los grupos sociales a que se refiere Batallo, en este caso los docentes. También a través de dichas representaciones sociales se objetivan las formas de ejercicio del control del territorio por los actores político-administrativos. En este caso, quienes integran la estructura administrativa oficial encargada de la puesta en marcha de la política pública educativa, particularmente en lo concerniente a la reforma en cuestión. Por otra parte, para Bourdieu, se puede regionalizar el espacio social agrupando a los agentes de acuerdo a las características sociales lo más homogéneas posible, no solo desde el punto de vista de sus condiciones de existencia, sino desde la perspectiva de sus prácticas culturales, de sus consumos, de sus opiniones políticas, etc. Así, las representaciones sociales de los docentes del nivel primaria en Chiapas, como territorio regional, dan cuenta también de las vicisitudes en la construcción de espacios simbólicos, tales como el lugar en el que se habita, la posición singular que se ocupa en la estructura económica ocupacional, política, social y cultural de la región, municipio y localidad de que se trata, el acceso a servicios y bienes, así como el tipo de expectativas y apuestas de vida profesional, personal, familiar y comunitaria, como parte de las relaciones de fuerza económica, política, social y cultural. De esta manera, las nuevas condiciones laborales, contractuales y de evaluación que establece la reforma educativa decretada en México en 2013, al empezar a regular la vida laboral de los docentes referidos, constituyen relaciones y tensiones expresadas en visiones, percepciones y actitudes como representaciones sociales específicas del momento actual. A través de la Ley General de Educación, de la Ley General de Servicio Profesional Docente, se establece que los docentes de educación básica y media superior que ingresen después de la entrada en vigor de la ley serán sujetos a evaluación y cuando en el resultado de estas se identifique insuficiencia en el nivel de desempeño, el personal se incorporará a programas de regularización. En un plazo no mayor de 12 meses volverá a ser evaluado. En caso de ser necesario, tendrá de esta misma forma una tercera oportunidad si el resultado vuelve a ser no suficiente. Se darán por terminado si el resultado vuelve a ser no suficiente, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa. Para quienes a la entrada en vigor de esta ley se encuentren en servicio y cuenten con nombramiento definitivo, se ajustarán al mismo proceso con la salvedad de que el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, o bien se le ofrecerá incorporar los programas de retiro que se autoricen. El texto no es claro sobre el significado puntual de la readscripción y no esclarece la situación salarial del contrato. Para regular la vida laboral, no se considera la figura tradicional de comisiones mixtas, CEPSE, la autoridad de directivos y supervisores no tienen normativamente su contrapeso sindical.
Se establece la obligatoriedad de la evaluación al desempeño docente y de quienes ejercen funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Dicha evaluación será obligatoria y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación determinará su periodicidad, considerando que sea por lo menos cada 4 años. Paulatinamente, el criterio de antigüedad en el servicio, que tradicionalmente tasaba el derecho del trabajador para cambios de adscripción, ascensos y promoción salarial, ha ido desapareciendo. Es decir, para dirimir o asignar adscripciones, ascensos y promociones de diferente índole, desde 1981, año en que la responsable de la presente investigación se incorporó al servicio docente, el único criterio para tal situación era la antigüedad en el servicio. Por ejemplo, para la asignación de un espacio de adscripción, una plaza docente, de director, de supervisor, de jefe de sector, una vivienda, un crédito, etc., se disputaba por la mayor cantidad de años, meses, días y horas en el servicio. Con la proliferación de los procesos de capacitación, actualización y profesionalización y su consecuente certificación, los participantes en la disputa por ascensos y mejoras laborales y al calor de distintos momentos y conflictos en distintos espacios, cadenas de cambios, concursos para ascensos y promociones en zonas y a nivel estatal, etc., durante la década de los 90 del siglo XX, los criterios de asignación fueron incorporando las certificaciones de distinta manera, impulsados a veces por la parte gremial, otras por la parte oficial, hasta llegar a criterios colegiados, mismos que han seguido valorándose en distintas escalas y proporciones, como es el caso de los recientes criterios de ascenso de categoría salarial de la denominada carrera magisterial. Con relación a la práctica docente, su referente normativo son los planes y programas de estudio 2009 y 2011, con un enfoque sociopsicopedagógico centrado en el concepto de competencias. Los procesos de actualización y profesionalización desde el enfoque mencionado y las paulatinas modificaciones a los procesos laborales y de promoción salarial a partir de reglas nuevas de evaluación han generado una serie de percepciones, discursos, actitudes y posiciones laborales y gremiales, básicamente de rechazo o acatamiento impuesto, entre otros. Durante el paro laboral, en rechazo a la reforma educativa que recientemente realizó el Magisterio de los estados de Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Chiapas, los discursos de la dirigencia gremial bordaron sobre lo que denominan carácter punitivo de dicha reforma, sin argumentos sustentados y sin propuestas. La documentación que entregaron a la Cámara de Diputados fue una recopilación inducida e ideologizada por la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, presente, de textos de rechazo por consigna generados en distintos foros y espacios, convocados por distintos niveles de gobierno, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, CENTE, como por parte de la propia CENTE. Lo anterior quedó de manifiesto en el contenido de la minuta firmada entre el magisterio movilizado y el gobierno del estado de Chiapas, en donde por parte de los manifestantes no se incorpora ninguna propuesta de carácter laboral ni pedagógico. Al calor de los acontecimientos y como expresión de una cultura gremial desarrollada en la oposición sistemática y por consigna a las propuestas e iniciativas de las autoridades educativas y gremiales, de manera previa y también posterior al proceso legislativo, el magisterio disidente impulsó los acuerdos de no permitir el censo nacional educativo, no participar en la evaluación nacional del logro académico en centros educativos, en la prueba llamada enlace, y no asistir a los cursos de actualización, entre otras acciones. Los acuerdos anteriores tomados en diferentes instancias, asambleas estatales, regionales, de zona y centros de trabajo, operativamente no se realizaron, por lo que actualmente el magisterio se ha incorporado a dichos procesos con una serie de discursos y conductas de distinta índole. Las actitudes, percepciones, discursos y posiciones laborales y gremiales anteriormente descritos constituyen potencialmente representaciones sociales de la reforma educativa en cuestión,
entendidas como sistema de valores, nociones y prácticas relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio social, que funcionan como instrumento de orientación de la percepción de situaciones y elaboración de respuestas, a partir de la valoración afectiva del objeto representado, calidad, tipo y precisión de la información y la organización particular de los elementos que estructuran el proceso de representación. En esta investigación se entiende por objeto representado a la actual reforma educativa. Por calidad, tipo y precisión de la información se entiende las fuentes que usa el docente para apropiarse de los elementos que guían sus percepciones y acciones. Por organización particular de los elementos que estructuran el proceso de representación, se entiende el contexto social, político, económico y cultural que sirve de coordenadas para la construcción de sus percepciones y acciones. En tanto que la teoría de la representación social se propone comprender y explicar las relaciones que los seres humanos establecemos en los distintos ámbitos. En esta especificidad, los aspectos simbólicos y subjetivos de la vida laboral y gremial para explicar el pensamiento de sentido común de los actores de las prácticas laborales y gremiales educativas. Estas se conciben como constructos teórico-conceptuales que describen, clasifican, estructuran, explican y en ellos subyacen las creencias, los valores, las historias, las ideologías de los docentes como agentes sociales. Es así como el tipo de las fuentes de información, la calidad y precisión de las mismas con relación a la reforma educativa adquieren relevancia, pues no se reducen a simples percepciones, sino que en ellas subyace el cuerpo de acciones laborales y gremiales relacionados con los nuevos criterios para el ingreso, la permanencia, promoción y reconocimiento de la vida laboral y gremial como formas diversas y posibles de implementación de dicha reforma. Las representaciones sociales se expresan a través de procesos que les dan operatividad en tanto que acciones concretas, como por ejemplo los acuerdos de los docentes de rechazar las iniciativas de la autoridad y las maneras en que dichos acuerdos se distribuyen en acciones diversas, etc. En este sentido, son centrales las formas en que se adquieren y comunican los conocimientos, información sobre el objeto representado, la reforma. En este proceso interviene el papel que desempeñan los distintos medios de comunicación para la creación, transmisión y reproducción de las formas simbólicas y muy específicamente los discursos de las dirigencias, tanto gremiales como oficiales, así como los distintos medios y espacios que usan para la toma de acuerdos y decisiones. Como contenido, las representaciones sociales se manifiestan a través de tres dimensiones: la actitud, la información y el campo de representación. La primera de ellas se refiere al aspecto afectivo de la representación, que implica una valoración positiva o negativa acerca del objeto representado. Es decir, en el caso particular, la zozobra, el temor a la inestabilidad laboral o la pérdida de la plaza, independientemente de que se use o no adecuadamente la información, pero también su otro rostro, el de presentarla, difundirla y escribirla como inocua e incluso como excelente y generalizable a todas las posibilidades de vida personal y profesional. La información se refiere a las formas de comunicación que la gente posee acerca del objeto, lo cual puede variar dependiendo de la calidad y el tipo de información poseída, así como del grado de precisión de la misma. En este caso, no solo los discursos oficiales o mediales a los que el docente tiene acceso, sino a los discursos de sus pares, volantes, fanzines, acuerdos tomados en diferentes instancias, escuela, zonas, asambleas regionales o estatales, así como también los medios electrónicos, tales como el WhatsApp, el Facebook, Twitter, etc. Por último, el campo de representación es definido como la forma en que se organizan los diversos elementos que les estructuran, lo cual incluye la especificación de su núcleo figurativo central y de sus elementos periféricos. Como señalamos anteriormente, tanto que instrumentos para la elaboración de respuestas de los docentes frente a la reforma educativa como un objeto social, las representaciones sociales contienen los escenarios potenciales de objetivación de la misma
y pueden ser articuladas en un campo de diferenciación social debido a que su diversidad es portadora también de otras condiciones sociales, objetivas de vida y por tanto susceptibles de diferenciación, es decir, expresan de alguna manera la trama de procesos de representación de la formación social a que corresponde. Debido a que la teoría de la representación social no es suficiente para articular la estructura de las representaciones de una formación, es necesario considerar los aportes de la teoría de la representación social y cultural de Pierre Bourdieu. Desde dicha teoría, los docentes son considerados agentes sociales que construyen percepciones y acciones relacionadas con los aspectos simbólicos y subjetivos de la vida laboral y gremial de la reforma, susceptibles de organizarse en un campo de diferenciación social, entendido como una estructura de clases y trayectorias, en este caso de representaciones sociales, que surgen de las relaciones, posiciones y disposiciones distintas y coexistentes entre los agentes y grupos de agentes a partir de una referencia operativa de una propiedad o característica que representa un interés o una posesión para los agentes, y en este caso la reforma educativa. Los otros en el trabajo de campo para la presente investigación son los docentes chiapanecos del nivel de educación primaria que actualmente se encuentran laborando y que además serán sujetos de la actual reforma educativa decretada en México en 2013. De acuerdo a cada una de las 15 regiones de la entidad, se establecerá una muestra representativa por cada una de las cortes que se construirán a partir de las distintas antigüedades en el servicio docente, considerando el criterio de los enfoques sociopsicopedagógicos de las distintas reformas educativas durante el periodo 1974-2003. Los conceptos, conocimientos, habilidades y destrezas en la reforma de 1974, el concepto de contenidos en el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento de la Educación Básica, ANMED, en 1992, y el concepto de competencias en 2009 como antesala de la reforma actual. Con relación a los observables del objeto de estudio, a partir de la teoría de las representaciones sociales definimos las siguientes: valoración afectiva del objeto representado, calidad, tipo y precisión de la información y organización particular de los elementos que estructuran el proceso de representación. De forma transversal a los anteriores, serán utilizados como categorías puente desde la teoría de la representación social y cultural las categorías capital simbólico, capital cultural y capital social. Esta red de conceptos y categorías observables serán constitutivos de los instrumentos de recogida de información, mismos que serán el cuestionario y el guión de entrevista correspondiente a las técnicas de encuesta y entrevista respectivamente. Con la información que se recuperará, se integrará la base de datos para realizar la definición de las clases de representaciones sociales representativas de cada uno de los cohortes, así como la construcción del campo de diferenciación social estructurado a partir del número de regiones y clases o cohortes de maestros correspondientes por antigüedad en el servicio a cada una de las reformas educativas durante el periodo 1964-2003. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pasa esta clarificación. Me quedan cuánto. Me quedan 25. ¿Qué te dicen, Okay. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Adán Hernández Morgan. Ay, perdón. Yo pensé que ya. Me presento yo solito, no se preocupen. Vamos a darle ahora la palabra al maestro Adán Hernández Morgan por la presentación Escuelas Primarias de la Periferia de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Espacios de Vivencias y Construcción de Significados
implicados de la educación intercultural. Ok, muchas gracias. Bueno, me voy rapidísimo. Mi nombre es Hernández Morgan y este trabajo que voy a presentarles es producto de una reflexión ya como parte de los dos seminarios que tuvimos en el semestre pasado, este semestre que está culminando. Y bueno, y a partir de ahí se reflexionan algunos elementos que tienen que ver con el proyecto de investigación más amplia. Esta ponencia yo le he denominado Escuelas Primarias de la Periferia de San Cristóbal de las Casas Chiapas, Espacios de Vivencias y Construcción de Significados de la Educación Intercultural. Entre comillas le pongo, ya lo comentaré después. Bien, el proyecto se llama Vivencias y Significados sobre la Educación Intercultural en las prácticas docentes en las escuelas primarias de la periferia de San Cristóbal de las Casas Chiapas. ¿Qué pretendo en esta ponencia? Pretendo plantear cuatro aspectos. Uno que está relacionado con los referentes generales de la investigación. Ahí presento el problema de investigación, los supuestos desde los que estoy planteando mi trabajo y sobre todo la característica general, ¿no? En la parte 2 estoy planteando la región sede como un espacio vivido y significado. Ahí aparecen algunos autores con los que yo estoy trabajando y por qué estoy proponiendo esto. Ya es una construcción de lo que es la región sede desde la perspectiva de líderes y otros autores que me dan elementos. Y bueno, caracterizo también la región de estudio y planteo desde qué metodología voy a trabajar este proyecto de investigación. La primera parte, referentes generales de la investigación. Presento esta parte que tiene que ver con el problema de investigación. Es una escuela normal intercultural que está formando profesores interculturales bilingües. Y bueno, hay tres elementos que están vinculados en esta formación de profesores interculturales bilingües. Primero, y también las discusiones teóricas que se han planteado con respecto a esta formación de profesores interculturales, sobre todo teóricos que han cuestionado y discutido la supuesta formación de estos profesores interculturales al devenir de una política educativa institucional como parte de una reforma para las escuelas normales, ¿no? Entre ellos, lo voy a plantear un poquito más adelante. Y bueno, y lo que yo estoy planteando como las vivencias y significados en la práctica docente, pero a partir de esta educación intercultural no planteado desde lo institucional, sino desde lo que se vive en la cotidianidad, desde lo que viven estos sujetos en la cotidianidad y en estos espacios escolares, ¿no? ¿Con qué preguntas de investigación he aperturado? Bueno, tres específicamente, una que está relacionada con las vivencias educativas interculturales que durante su formación han tenido los estudiantes de séptimo y octavo semestre en la licenciatura, ¿no? ¿Cuáles son los significados que se han construido sobre la educación intercultural durante sus prácticas docentes en las escuelas primarias? Y tres, ¿cómo se expresan estos significados en las propuestas pedagógicas de los alumnos como parte de sus reflexiones finales en las prácticas docentes intensivas de séptimo y octavo semestre? Yo estoy siguiendo a la intención es seguir a estos estudiantes durante este trayecto que recorren en las prácticas intensivas, ¿no? Pero también las prácticas intermedias que han desarrollado durante su proceso de formación. Tengo tres supuestos centrales donde yo estoy planteando mi perspectiva, incluso el posicionamiento de educación intercultural. El primero tiene que ver con los alumnos que se forman en la escuela normal, licenciado Manuel Arrainza, son actores educativos que viven y significan y construyen la educación intercultural a partir de los procesos cotidianos de formación en la licenciatura y las prácticas docentes que realizan en las escuelas primarias de la periferia de San Cristóbal de las Casas Chiapas, 9 escuelas específicamente, de 18 que están consideradas o que están caracterizadas por la propia institución, ¿no? Los alumnos son actores educativos que no necesariamente consumen una propuesta de educación intercultural, eso es lo que contrapone lo institucional, que deviene de las políticas o incluso del mismo plan de estudios, sino por el contrario, en esta región sede, vivida y significada, la interculturalidad significa potencia, construcción cotidiana que emerge a partir
de la confrontación entre la teoría y la práctica en los espacios educativos. Y aquí este supuesto yo lo estoy vinculando con una perspectiva de Walsh, que desde esta teoría de descolonización está proponiendo, bueno, el asunto de la interculturalidad debemos incluso que romper con el propio concepto tal y como está planteado, ¿no? El tercer supuesto tiene que ver con los significados de la educación intercultural que los alumnos se construyen. Tienen vinculación directa de la relación que establecen con los alumnos y profesores de las escuelas primarias, de los espacios de reflexión con los asesores de la escuela normal y los espacios de diálogo y convivencia que establecen con sus compañeros de la escuela normal. Esto es como entrada, como un panorama general de este proyecto o lo que está persiguiendo este proyecto. Y bueno, paso a esta parte que tiene que ver con la región sede como un espacio vivido y significado, ¿no? Desde dónde yo estoy planteando esta propuesta, qué autores son los que me están apoyando, cómo lo estoy visualizando, sobre todo porque en un trabajo más amplio que presentamos para el Seminario de Estudios Regionales en este segundo semestre, pues discutimos también algunos aspectos, o discuto algunos aspectos teóricos con respecto al concepto, ¿no? Y entonces buscando efectivamente lo que planteaba Ian al principio de la mañana, el asunto de la región, tal como lo dijera Bourdieu, parece que es una lucha por la cuestión del objeto de estudio, ¿no? Dice Bourdieu, la región es una apuesta de lucha entre sabios, obviamente geógrafos, que relacionados con el espacio pretenden naturalmente el monopolio de la definición legítima, pero también de historiadores, etnólogos y sobre todo desde que existe una política de regionalización y de los movimientos regionalistas, economistas y sociólogos, ¿no? Y yo podría anexar actualmente de educadores, porque encuentro varios trabajos que plantean esto, ¿no? Bueno, la región sede como espacio vivido y significado lo estoy sosteniendo yo desde la propuesta, por ejemplo, una de Sánchez. Sánchez plantea que se puede entender como espacio de convivencia, aclaro desde la antropología cultural, que se puede entender como espacio de convivencia, hacer la instancia en que se desarrollan las interacciones sociales diarias, se centra en las coordenadas del aquí y del ahora con base a las relaciones que hombres y mujeres mantienen en sus espacios inmediatos, ¿no? Lindo, por su parte, establece que en este espacio se incorpora la idea del límite como una forma de recortar no solo desplazamientos cotidianos de los actores, sino también ámbitos de significación asociados a la experiencia que los actores tienen de diferentes porciones del espacio, ¿no? Entonces, aquí estos dos elementos, de Lindon de Sánchez, desde la antropología cultural, y bueno, revisando un poco más teóricamente, encuentro en Lerma también, 2013, al hablar de la región como espacio vivido, dice que es la manera en que los habitantes nombran sus lugares, trazan y recorren los caminos, describen sus paisajes e institucionalizan los espacios, ¿no? Y lo vinculo con este planteamiento de Pons, 2011, que plantea que la región parte del reconocimiento del sentido que adquiere la relación espacio-tiempo para los sujetos que la viven, siendo la acción social expresada en sendas, trayectos, rutinas, sedes, paradas, interacciones, la que definen los límites y fronteras regionales, ¿no? Buscando algunos referentes en términos ya al ámbito educativo, traigo el planteamiento de Giddens, porque ese es el que está planteando como región sede, pero bueno, encuentro también a Celis y a Bono, no sé si lo estoy pronunciando bien, que habla, por ejemplo, Celis, por ejemplo, específicamente habla de que hay tres principios en el que puede sustentarse todo esto de la institución escolar. Por ejemplo, dice la distribución de encuentros que se producen al interior de un tiempo, por un tiempo y por un espacio delimitado, la regionalización interna que muestran, la contextualización de las regiones así individualizadas. Está hablando de la institución escolar como la demarcación de los límites al interior de esta, ¿no? Las instituciones, sus estructuras y niveles se configuran a partir de las experiencias corporales en el tiempo, en el espacio y con los otros.
De ahí que el ser humano sea lo que es como sujeto, gracias también a un entorno que lo forma y que forma, incluso con la posibilidad de su transformación. Todo esto se logra a partir de un sentido que es otorgado, o mejor, resignificado por el sujeto mismo. Aquí yo estoy planteando que efectivamente lo institucionalizado o el planteamiento de la región sede como institución y estas sendas y rutinas que se plantean o que plantea Giddens, bueno, también tienen que ver con con esta resignificación que los sujetos hacen de estos espacios, ¿no? Cassier, por ejemplo, Cassier afirma que hay dos tipos de temporalidad existentes en el proceso pedagógico. Él habla de tiempo, el tiempo, hora que determina las rutinas establecidas y el tiempo significativo que se vive como una atribución del alumno sobre las actividades en el aula, ¿no? La región entendida como un espacio vivido y significado, estos dos elementos yo ya los estoy cercando, tratando de integrar a Maturana para poder entender cómo esta región como espacio vivido y significado de interculturalidad no es tal y como lo plantea la institución, sino cómo se vive cotidianamente en las aulas, ¿no? La región entendida como un espacio vivido y significado nos invita a visibilizar la forma en que configuramos el mundo con nuestro vivir, con las relaciones de aceptación del otro como legítimo en sus diferencias. Y Maturana no está hablando de interculturalidad, pero está hablando de esta relación con el otro, como el respeto, como lo que es, o como lo que lo constituye como tal, ¿no? El camino explicativo de la objetividad, entre paréntesis, dice Maturana, nos damos cuenta de que la negación del otro y el mundo que trae consigo con su vivir no se puede justificar con referencia a una realidad o verdad trascendente, sino que solo se puede justificar desde las preferencias del que niega. Por eso toda negación del otro en el camino explicativo de la objetividad, entre paréntesis, es una negación responsable. Esta perspectiva que Maturana propone, yo de manera muy particular lo estoy retomando para poder entender que estas vivencias interculturales que los alumnos viven en los espacios educativos ni siquiera muchas veces corresponden con este planteamiento de currículum. Bueno, esto que acabo yo de mencionarles a ustedes, ¿cómo lo estoy articulando? Lo estoy articulando, la formación de profesores interculturales bilingües, y estos planteamientos yo los estoy articulando en 3 dimensiones. La dimensión de prácticas instituyentes, que está a nivel curricular, las experiencias docentes que se dan a partir de las jornadas de observación y prácticas intermedias, y sobre todo las prácticas intensivas que se desarrollan, ¿no? Entonces, esta región se ve como espacio vivido y significado, se da en estas vivencias, en estos significados, en estas posturas. Y bueno, aquí con Osorio estoy identificando sobre todo un planteamiento que él hace, que dice que reconoce que la región como un espacio vivido es en primera instancia significado, ¿no? Al ser el espacio de expresión inmediata de saberes, permite construir en los agentes una visión distinta de lo instituido, ¿no? Entonces, esto que viven ya los estudiantes, pues es lo que de alguna manera se significa. Bien, es, digamos, la parte teórica que yo de alguna manera tendré que profundizar. Este es un acercamiento, lo aclaro, que tendré que profundizar más, con la idea de que yo pueda ir cercando algunos otros elementos que me ayuden. Ahora bien, estos elementos, trato de hacer una caracterización de la región de estudio con estos elementos que planteo allá atrás, ¿no? Y esto lo trabajo en el apartado 3 de esta ponencia. ¿Cuáles son las instituciones con las que yo estoy trabajando? 9 escuelas primarias que están en la periferia de San Cristóbal de las Casas y que ahí están, estas son sus ubicaciones. He visitado cada una de ellas, no desde ahora, ya hace un buen rato. Y bueno, ya he tenido el acercamiento, ya hemos tenido entrada incluso para datos e información que tenemos en mano, ¿no? Entonces, ubico las 9 escuelas, las 9 escuelas primarias y la escuela normal como centro. Yo estoy planteando de que esta es
relación directa que se establece entre lo que está formando la institución y estos espacios donde se están desarrollando estas prácticas docentes, ¿no? Intensivas. Bueno, ¿qué características tienen estas instituciones de manera general en un primer acercamiento? Si quisiéramos traer un mapa social, como lo plantea Rodríguez, bueno, las instituciones son instituciones con más de 20 años de vinculación con la escuela normal. Si bien en el 2004 se integran con la propuesta intercultural, desde hace más de 20 años que vienen los alumnos haciendo prácticas intensivas en ese lugar. Ese está en el archivo histórico y sobre todo en datos del CIBEN, ¿no? También su comunidad de alumnos se compone mayormente de niños indígenas, tzotzíles y celtales. Esto es una estadística de CIBEN que recupera o recoge la estadística para que las instituciones, para que puedan formar parte de este proceso de prácticas intensivas, para que pueda la institución asignar a un alumno, tiene que justificar que hay una población mayor del 75%. Entonces, hay una cédula que justifica ese proceso y integra ciertas características que piden. Las instituciones están ubicadas en la periferia de la ciudad, lugar de asentamientos humanos desplazados por conflictos políticos y religiosos. Hay un documento en el que también trabajo con Santurelo 2011, Aurmí 2008 y Paniagua 2005, ¿no? Son textos que discuten el asunto de los desplazamientos también en San Cristóbal de las Casas. De los 18 profesores, yo esto lo acabo de detectar, es información que, por ejemplo, esto de los 18 profesores que acompañan a los alumnos en sus prácticas docentes, 11 son egresados de la escuela normal en distintas generaciones. Entonces, eso es un dato importante que nos vincula también con este proyecto, ¿no? Entonces, de los cuales 4 son indígenas tzotzíles, ¿no? Esta información lo tengo como registro propio en el acercamiento ya que he tenido con estos profesores, ¿no? De los profesores, 4 de ellos tienen estudios de maestría por el YEP, el Instituto de Estudios de Posgrado, y 1 posgrado de doctor por la Universidad del Sur, ¿no? Esa es una cédula de registro que no lo diseñé yo, más bien la subdirección académica lo tiene, es una cédula de registro para datos de los profesores y de ahí obtengo esa información, ¿no? Bien, tal y como lo había yo planteado en estas 3 dimensiones, que consideré, la primera de las dimensiones que estoy planteando son las prácticas instituyentes en la escuela normal. ¿Cuáles son estas prácticas instituyentes como parte de, digamos, del currículum, ¿no? Las 18 semanas de prácticas docentes, bueno, primero, ¿qué estoy entendiendo por esto de prácticas instituyentes como esta parte institucional que tiene como definido ciertas características que no deben romperse como parte de la normatividad propia, ¿no? Y entonces también desde aquí hay una postura de la propia escuela normal con respecto a cómo entiende la interculturalidad y parte de una educación intercultural que contribuye a la reformulación de las relaciones entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad nacional. Ese es directo del plan de estudios, habla de una interculturalidad para la diversidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? La idea de este trabajo pues, es mostrar qué características se presentan. Estamos hablando de que algunas de esas prácticas instituyentes, 18 semanas de prácticas docentes intermedias que llevan los alumnos hasta el 6º semestre, escuelas primarias indígenas en la periferia de San Cristóbal de las Casas desde el primer semestre, es decir, estos alumnos van desde el primer semestre ya a estos espacios y son, es la red que ya la institución tiene como sus instituciones, ¿cómo se puede decir? Normadas, digamos, ¿no? Con las que coopera para este proceso. El trabajo docente con pares, que está establecido a partir del 7º y 8º semestre. El análisis de trabajo docente en seminario, el trabajo con pares tiene que ver con asesores y tutores. El análisis de trabajo docente en seminarios, que cada vez que los alumnos van a las escuelas primarias, tienen que regresar en semanas específicas para discutir cómo trabajaron las planeaciones didácticas, cómo intervinieron, cómo desarrollaron sus actividades pedagógicas, bla, bla, ¿no?
diseño de propuestas didácticas, que es una actividad que está planteada incluso en toda la línea de formación específica, pero específicamente en lengua materna, ¿no? Y 21 semanas de prácticas intensivas que están, digamos, estas son prácticas instituidas, es decir, esas no se rompen y tienen que estar y se tienen que cumplir durante este proceso, ¿no? Lo otro, la experiencia docente, la otra parte tiene que ver con la experiencia docente. Aquí se está entendiendo como aquellos procesos que los actores educativos resignifican de la educación intercultural a partir de sus prácticas docentes en las escuelas primarias y los espacios de interaprendizaje con asesores de la escuela normal y los tutores de las escuelas primarias. Las relaciones de convivencia entre las personas que son las que fundan el espacio educativo, procesos de transformación reflexiva en la convivencia donde educador y educando se transforman juntos en un convivir reflexivo. Aquí vuelvo nuevamente con Maturana y Dávila, y específicamente por eso digo que con Maturana van a haber algunos elementos que tengo que discutir para el aspecto de la interculturalidad, ¿no? ¿Cuáles son estos aspectos? Bueno, número uno, la convivencia cotidiana con los padres de familia en la comunidad. Sería en estas escuelas primarias. Las relaciones cotidianas con niños y con los profesores titulares que son sus tutores en las escuelas primarias. Las reflexiones y experiencias compartidas sobre las prácticas docentes que reconstruyen con sus compañeros en los seminarios y los asesores en la escuela normal, ¿no? Aquí estos son los espacios de lo que yo estoy considerando como los espacios de resignificación y de posicionamiento con respecto a la interculturalidad, de lo que está instituido y de lo que están viviendo y significando cotidianamente en estos espacios, ¿no? Bien, entonces, y la última parte tiene que ver con posturas, las posturas y significados como movimientos de dirección. Aquí vuelvo nuevamente a Walsh y esta postura y esta definición que yo estoy planteando sobre interculturalidad, en esta región del mundo significa potencia e indica procesos de construir y hacer incidir pensamientos, voces, saberes, prácticas y poderes sociales, una forma de pensar y actuar con relación a y en contra de lo institucional o del proyecto modernización de la educación, ¿no? Es una perspectiva, es un posicionamiento, incluso que está vinculado con esta perspectiva de Maturana y el planteamiento del supuesto que estoy planteando, ¿no? El supuesto que estoy sosteniendo. Digo yo, el centro de mi trabajo fuerte, creo que de lo que yo estoy buscando, se encuentra en esta parte, en esta postura que estos alumnos viven y significan, ¿no? Bueno, termino con la parte metodológica. Les decía que la última parte es la fenomenología como método de investigación, es la que estoy utilizando. Y bueno, estoy recuperando aquí el planteamiento fenomenológico, porque incluso desde lo expresado, desde el objeto de estudio, lo que me interesan son estas vivencias y significados de estos alumnos en los procesos cotidianos que desarrollan en las escuelas primarias, ¿no? Entonces, me estoy apoyando de estos autores que tengo ahí abajo, y bueno, tendré que ir fortaleciendo más el trabajo de investigación en este proceso. Planteo las bases de la recolección de datos. La primera es el contacto con autoridades, alumnos y asesores, la entrevista a profundidad a 9 estudiantes, entrevista a profundidad a 9 asesores, la observación participante a 4 escuelas en donde se observa el acompañamiento con dos veces por semana. Yo estoy planteando eso porque no es que yo vaya y observe el aula, voy a observar estos procesos que se desarrollan en este proceso de asesoramiento que hay entre tutor y alumno. Y bueno, el análisis documental de propuestas finales que forman parte de los resultados de las prácticas docentes. Hay un apartado dentro de las propuestas pedagógicas con los que culminan los alumnos, donde se les pide que relaten sus experiencias y sus vivencias con respecto a lo que vivieron en las escuelas primarias. Ese es un espacio también que me va a ayudar mucho para poder descubrir esos elementos. ¿Quiénes van a colaborar conmigo? 18 estudiantes, 5 asesores y 6 profesores tutores. Ya se me ha cuestionado por la cuestión de los asesores y los tutores, pero me parece que no puedo soltarlo, no lo voy a soltar porque puede darme algunos elementos que me ayuden también para poder entender esto, ¿no?
Y bueno, las partes de las técnicas de investigación que voy a utilizar: la entrevista de profundidad, observación participante y análisis documental. No planteé mis objetivos al principio. Mis objetivos están aquí con estas técnicas. ¿Y qué pretendo alcanzar con respecto a este trabajo? Les agradezco muchísimo por la atención. Muchas gracias. Voy a empezar. Muy bien, me parece que los trabajos que nos están exponiendo ya están como que muy bien armados, digamos, de la presentación que tuvimos previa a lo que están presentando ahorita en otra reunión, un avance. Eso me da mucho gusto. En el caso de Gladys, solamente me gustaría comentar que me parece que es muy, pero muy ambicioso la propuesta de investigación, porque estamos juntando dos teorías muy fuertes y como que muy sólidas. Por un lado, la teoría de las representaciones sociales, y por otro lado es la teoría de los campos de Bourdieu, que tú la planteas como la de la reproducción, pero no, más bien sería la teoría de los campos, creo yo. La teoría de los campos responde a tu objetivo general, este objetivo de establecer el campo de diferenciación social de los docentes con base en las posiciones que tienen sobre la reforma. ¿Sí? Entonces, eso nos llevaría a esto que al final llaman lo transversal, ¿no? ¿Cuál es el capital social? ¿Cuál es el capital económico? ¿Cuál es el capital cultural con el que cuentan los docentes? ¿Qué es lo que les permite ubicarse en el campo a partir de las posiciones que toman? Ahí está. Muy bien. La otra es la teoría de las representaciones sociales, que la describes con muchísima profundidad en la ponencia. Es mucho de la teoría de las representaciones y un poco de la teoría de los campos de Bourdieu. Y la propuesta es que vas como a amalgamar las dos grandes teorías a partir de un diseño metodológico que implicaría recabar toda la información que se corresponde con el conocimiento de las representaciones y con el reconocimiento de la posesión de los capitales que plantea Bourdieu. Está bien, digamos, armada, yo no le veo problema, pero en la práctica es donde a mí me preocupa el cumplimiento. Porque de por sí te acuerdas que ya habíamos comentado muchas veces que estamos trabajando con las 15 regiones del Estado. Ahí hay que hacer el muestreo para la aplicación del instrumento. De por sí eso ya es grande, ¿no? Está bien. Es ya un trabajo que nos llevaría, que tiene una magnitud que va a demandarnos mucho tiempo, ¿no? Para poder establecer todo, y aplicar el instrumento y poder sistematizarlo e interpretarlo. Si a esto le vamos a sumar la idea esta de la conjunción de las teorías en el diseño, a mí me preocupa un poquito, pero es una preocupación muy alejada, que habrá que ver cómo piensas que esto se puede solucionar. Habrá un instrumento que nos permita identificar posesión de capitales y representaciones en un único instrumento. Habrá dos momentos: el instrumento nos va a dar las representaciones y luego vamos a entrevistar para, no sé, pero esa es una preocupación que tengo. Nada más. Nada más. Y bien redactado, digamos, la ponencia como tal, bien estructurada, no lo demás. Solo habría que tener cuidado con el manejo de los datos, sobre todo la que estamos trabajando en el campo de los estudios regionales, y pues ya a partir de ahora 122 municipios, ¿no? Entonces nos basamos con los datos viejos y nos quedamos con los otros municipios, con otra. Recuerden que Chiapas es red municipales, entonces debiéramos estar como que más atentos a estos datos. Entonces esta es una observación general, habría que platicarla con la directora de tesis. Para mí, con que trabajaras representaciones o con que trabajaras esta diferencia, el campo de la diferenciación social, estaría bien. O sea, tienes dos tesis. Si lo logras hacer, pues mucho mejor, pero siempre y cuando sea en el mismo tiempo de doctorado, o sea, en los mismos 3 años. Y en el caso de Adán, igual, me parece muy bien estructurado, bien armado.
Sin embargo, creo que todavía tenemos como una especie, le voy a llamar así, como de empacho teórico. Este autor dice, este autor dice, este autor dice, y yo voy a tomar de este autor, y de este autor, y de este autor, pero todavía no vemos emerger como que tu discurso, ¿no? Yo lo veo así, y para que yo lo vea así, he tomado de este autor esta parte, de este autor esta otra parte, no leí tu ponencia de todos modos, a lo mejor solo está en la presentación, pero sí habría que, porque fíjate que aparece como desvinculado toda la primera parte de la ponencia y de la exposición que nos habla de toda la teoría, y luego cómo está planteada la estrategia metodológica y la región. Creo que esto es parte del proceso de formación, y va a llegar un momento en el que ya tu propia regionalización es la que va a dar pie al uso de la teoría, un uso distinto, digamos, de la teoría. Por lo demás, me parece que muy bien que haya pensado tanta teoría. Muy bien. Y una cosa que siempre te he criticado, pero que tú no me quieres hacer caso, tiene que ver con, están muy bien las instituciones, está muy bien el concepto de región sede, está muy bien que la normal sea una sede de encuentro de los profesores que se están formando y que las escuelas primarias sean las sedes de encuentro de ellos. Pero falta el contexto. O sea, lo que une a estas escuelitas primarias con la escuela normal tiene que ver con el contexto de qué implica la periferia de San Cristóbal de las Casas, la periferia norte, ¿no? De San Cristóbal de las Casas. Es esta característica del contexto en donde están ubicadas todas las escuelas sedes que tú trabajas, lo que le da coherencia a la definición de la región como tal. Igual y eso a lo mejor queda, pero nunca me lo quieres presentar. Yo siempre te lo pido y tú me dices eso, pero no me lo. Pero habría que trabajar, creo yo, estas cuestiones del contexto. Pues esas serían mis observaciones. Gracias, doctora. Yo quería comentar, en el caso de Rial, yo creo que ya la cosa está, digamos, de la vez pasada está mucho orden y me parece muy bien. Creo que ya debiéramos pasar a la parte de lo que sí dicen los profesores, porque sí queda como todo planteado, pero ya la cuestión de acercarse a los profesores queda como muy, como se ha ido retrasando, y ya yo creo que llegamos a un momento en el que ya no se puede retrasar, porque yo creo que la tarea de campo, digamos, es tan amplia que ahí mismo yo creo que esto que señalaba la doctora no se va a replantear. Es decir, cuando yo lo estoy haciendo y no estoy tratando de jalar de aquel día, ya no es igual que decir que lo voy a hacer, ya, y que voy a andar escalando y voy a llegar en primer lugar, todo eso ya no está fácil, porque hay que sistematizar información, hay que viajar, hay que estar reuniéndose, platicando, etcétera, etcétera. Si vamos a aplicar una encuesta del tipo de las representaciones sociales, pues hay que sistematizar toda esa información, procesarla, ponerla en cuadros, tablas, etcétera. Y esas tareas no son minúsculas si vamos a abordar las 15 millones. Y si vamos a abordar a todos los profesores, o quiero decir, la muestra representativa, que esa sería la parte problemática de los profesores de educación primaria. Entonces, yo me sumaría a esta idea de la doctora en el sentido de pues, tomar ese tiempo para acortar y decir, bueno, me gustan, pero opto por esta o por esta. Y dejo, como decía Fernando, para el doctorado, la otra. Y ya entonces ya tengo una investigación de la doctora. No estoy dejando fuera que les falta un año y medio para presentar el programa de la mesa. Entonces, hay 18 meses de trabajo que si se llevan muy sistemáticamente, no tendremos ningún problema, ¿no? Hay suficiente tiempo. Sí, a veces lo tenemos que compartir con el taller y las optativas, pero ya básicamente la cosa es mi tarea de investigar lo que es el proceso. En el caso de Adán, yo creo que está bien el planteamiento. Yo recuperaría la recomendación que la doctora le hizo a Mauricio en el sentido de qué implica el trabajo terminológico, ¿no? Entonces, sí retomaría esta propuesta de que la doctora le está haciendo a Mauricio de ir centro por centro y en esta lógica ir de abajo hacia arriba. Yo creo que hay, digamos, lo que me queda a mí de preocupación es que
por un lado dices que es fenomenología, pero a la hora que expone, parece más bien una propuesta hipotética relativa. Me dejas la sensación de que ya lo sé, ahora solo voy a buscar la evidencia para comprobar que vean que lo que digo sí es cierto y ya termine. Incluso de repente queda la idea de que dejar la tesis, ya la tengo, lo único que necesito es tantita evidencia para llenar las cuartillas que se requieren para presentar el estudio y ya ha sido terminado. Pero creo que debiera ser al revés, debiera ser un poco en el sentido de, bueno, esto es lo que está sucediendo, a partir de aquí construyo. ¿Qué voy a construir? Las mismas categorías, resignificar el espacio vivido. Sí está bien decir que es un espacio vivido, yo no digo que no, pero ¿qué significa eso de vivido? Vivido en quien lo está viviendo. ¿Qué es realmente eso? Entonces, ahí, por ejemplo, yo, en el sentido de la prudencia, te aconsejaría, mejor no asumas una posición como ya agotada, sino más bien como en la pregunta lo plantean, diciendo, bueno, a ver, ya estos son mis actores, ya los tengo identificados, esto es lo que están siguiendo, esto es lo que sí estoy conviviendo, conversando con ellos, estos son las palabras que utilizan para, esto es el contenido de sus cuadernillos o los informes que presentan. Esta es una sesión de trabajo donde ellos están exponiendo las vivencias que han tenido en sus prácticas escolares y a partir de ahí, a partir de este acercamiento en fases, como lo planteaba la doctora, primero centro por centro, luego buscando o tematizando o categorizando por fases, ¿no? Una primera categorización quizás superficial o quizás de provisional, de acercamiento y ir construyendo hasta llegar a las categorías que siguen significaban la investigación. Entonces, esta parte creo yo que está pendiente, es normal, no estamos pidiendo que ya se haya hecho, pero sí creo que esta parte tiene que redefinir todo esto que estás haciendo. Es decir, incluso debe ser como el punto que interrogue lo que estás planteando ya como un hecho. Así cuando lo describes en tu primera parte de la ponencia, pareciera como que ya está bien armado, el andamiaje es correcto, los cimientos están duros, todo eso, pero no conozco la realidad. Entonces, aquí la camisa, si es de fuerza, tendrá que desatarse para permitir que la realidad se exprese y entonces lo que planteas en tus objetivos se alcancen. Entonces, yo ahí veía esta necesidad de, como enunciamos alguna vez en clase, poner entre paréntesis sobre esto que estoy diciendo y dejarlo ahí entre paréntesis para recoger todo esto que me hace falta, ¿no? Y sobre la base de esa interrogación, entonces comenzar a reconstruir digamos, las distintas temáticas que darán como resultado y que seguramente permitirán que se exprese lo que está deseando. Pero como quiera que sea, sí son dos buenas construcciones. Hay mucho psicoterapia que se ha crecido tanto y entonces no dudo que se alcanzan los resultados. Gracias. Sí, yo soy la profesora del seminario, así es que ya hemos trabajado bastante al respecto, hemos comentado sobre todo en el caso de Clarice, este asunto de trabajo. Por lo demás estoy de acuerdo con los doctores que son dos trabajos muy bien logrados. Y en el caso de Adán, solo quiero agregar que el tratamiento que le das a los alumnos a veces es de alumnos, a veces es de docentes. Entonces hay que tener cuidado para definir muy bien si son alumnos formándose como docentes o llamando como alumnos, no docentes. Y efectivamente la metodología fenomenológica te lleva a todos los casos que tienes planteados en las escuelas de la periferia y parece que solo son 4 las que donde tú expresas ahí que vas a observar, ¿no? Entonces, o todas estas que están expresadas ahí, hay que decir, bueno, si son estas 4 nada más, ¿por qué estas 4 escuelas son las que voy a usar? ¿No? Y puede haber fases, las tienes que explicar. A mí personalmente me preocupa que te hagas observación participante en 4 escuelas, 2 días a la semana,
sí se me hace como que muy complicado. Yo me iría, tal vez, la observación de los seminarios de las reflexiones, se me ocurre ahorita que estaba haciendo el planteamiento, ¿no? Pero sí tienes como que delimitar, o decir cuáles son los criterios, cómo, porque tú decías, no es una observación como tal, entonces, ¿cómo es? Es muy difícil de repente, efectivamente, poner distancia, porque tú has sido parte de ese contexto. Esto se comprende, es comprensible, pero hay que poner la distancia para que no parezca que solamente estás validando algo que ya sabes, como dice el doctor Cabrera, ¿no? Que solamente vas a ir a recuperar la información que diga, ahí está, tengo razón. Es poner distancia, no sabes qué está sucediendo, esa tiene que ser tu postura. Y vas a ver qué encuentras, vas a ver, como dice el doctor Cabrera, qué es lo que la realidad es. Aún cuando conocemos la realidad, de repente resulta que es diferente, que no resulta lo que estábamos esperando, o lo que yo viví, porque ya en este año y medio que te distanciaste, pudieron suceder cosas que configuran una realidad diferente, ¿sí? Entonces tenemos que revisar esta parte de la fenomenología y cómo se va a aplicar. Pero bastante bien organizado. Gracias. Y yo coincido con la doctora Ponce en cuanto a estas dos grandes teorías, como las transformaciones. De repente parecería que las representaciones sociales van a permitir explicar el posicionamiento, o de repente parece que a partir del posicionamiento vamos a poder interpretar cuáles son las representaciones sociales que se han construido los docentes. Y me parece como que ese cruce va a ser complicado, y de repente te puedes perder en eso. Es necesario que hagas tu trabajo de campo, es necesario que identifiques tus sujetos con los que vas a trabajar, que tengas un acercamiento con ellos y que veas qué tan viable es lo que estás planteando. El trabajo de campo en parte nos sirve, y una parte muy importante del trabajo de campo, para replantear el resultado que esperamos, el mismo trabajo, la metodología, pero aquí se queda solamente en una postura, digamos, una postura teórica, lo que quiero hacer, o estas teorías quiero recuperar, estas quiero utilizar, esta metodología quiero hacer, pero es viable, lo podemos hacer, solamente cuando estés en el campo lo vas a poder hacer. Entonces, como gente, lo que yo te recomiendo es que puedas aplicar tus instrumentos, ¿sí? Por ahí estábamos viendo tu pregunta, hablas de, no recuerdo, eran actitudes, valores y percepciones entendidas como representaciones sociales. No tiene mucho caso que lo hagas así, más bien cuáles son las representaciones sociales, ¿sí? Y qué deviene de eso, de esas representaciones sociales. Tú cuando categorices vas a ver qué de lo que han construido como representación social te va a servir. A lo mejor hay que replantear y vincular, de repente también se pierde el sentido entre el objetivo y la pregunta. Sí, entonces, pero es también por esta postura tan ambiciosa que creo que tienes que optar por una de las dos. El trabajo del campo te va a decir por dónde tienes que estar. Entonces, tienes que hacer el trabajo del campo ya. Ya, pues, lo más rápido posible. Pero ya bastante más organizado, se lee. Muy bien. Sí, nada más una aclaración, en el sentido que utilizamos los municipios, que sí, eran 118, pasan a 122, se decreta 122, pero el municipio 122, digamos, el Estado Domínguez, el Supremo Tribunal de hecho para atrás. Entonces está en ese texto legal, entonces dice que se reconozca como el segundo gobierno a la localidad cuando los estados de los apoyos. Entonces, aparentemente está en 121. Sí, del año pasado. Entonces, yo para agradecemos la participación de los
Bueno, vamos a continuar. Educación intercultural de 16 actores en públicas. Ahora vamos a tener la presentación de dos compañeros de la sexta promoción del doctorado. Vamos a iniciar con la presentación de la maestra Gladys Montes González, que presenta la ponencia de representaciones sociales y cultura regional en los docentes de la educación primaria frente a la reforma educativa mexicana de 2013. Tiene 30 minutos de esta presentación. Pues, buenas tardes a todos y todas. Gracias por permanecer aún aquí. Mi nombre es Gladys Margot Pérez González, de la sexta promoción del doctorado en estudios regionales. Mi directora de tesis es la doctora Elsa María Arias Ordaz Castillejo. El título de mi ponencia es el mismo título que tiene mi investigación: representaciones sociales y cultura profesional en los docentes chiapanecos de educación primaria frente a la reforma educativa mexicana de 2013. El propósito del estudio, cuyos avances se presentan en este trabajo, es concluir el campo de diferenciación social de las representaciones sociales que los docentes de educación primaria en Chiapas tienen sobre la reforma educativa decretada en México en 2013. El estudio ubica su carácter regional en el estado de Chiapas, por una parte como espacio geográfico territorial y por otra como espacio de construcción simbólica de los docentes de educación primaria. La definición de la dimensión regional se hace a partir del planteamiento sobre las regiones geográficas de Batallón, así como del planteamiento de Pierre Bourdieu sobre la posibilidad de reorganizar el espacio social como un espacio simbólico. ¿Qué pasó, Rosario? ¿Ya viste? Afortunadamente, hice poco tiempo. Doctora, ¿otra vez el conector de...? Sí. Ay, gracias.
Una meta de nosotros. Ah, y el encargado. Yo no vaya a ¿qué va a dar? Pues quién sabe, pues hay el mismo, pero no está. ¿Quieres que se derivan? Te digo, y vamos a Bueno, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Yo dije, ¿a dónde llegué? Espera, ¿a dónde llegué? ¿Dónde tengo que estar? Ya vi. Ah, bueno, para de cuenta. Ya sé que llegaste. Sí, por favor. Y en las escuelas no se
Nos vamos a quedar. Yo no lo he visto. Porque si no mañana ¿de qué? Pero más venido los lo de la quincena, esta quincena, porque yo pregunté y me dijeron a las 2 de la tarde, porque solo está lo de la quincena que pagaron. Es que no es el aguinaldo. Porque fíjate que luego se paran en la constancia. Siempre es todo bajo. ¿Quieren comprar? Vamos a ir a sacar el aguinaldo. La verdad es que no se pasa el 50%. No. A mí que me dan las cuentas. Y yo no sabía sí, dice que sí, que va a revisar y si hay alguna cosa, y ya no puede regresar.